¿Tú qué opinas? Pues, de hecho, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Rainer. Yo creo que también, de hecho, la pregunta merita una breve pincelada histórica, ¿no? de lo que ha pasado en Egipto desde el 52, cuando los oficiales libres liderados por Nasser pusieron fin a un siglo y medio de dominación monárquica. Pues el ejército se ha insertado en el corazón de la vida política egipcia. Y entonces, de esta manera, pues las Fuerzas Armadas, yo creo que, o sea, sí son una piedra angular y han, de hecho, liderado el movimiento y el rumbo político de Egipto. Ahora, yo creo, bueno, tras los 18 días de protestas históricas, sí se logra la renuncia de Hosni Mubarak, pero esto no se traduce instantáneamente en la victoria para la democracia. Se delegó específicamente la autoridad al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y esto lo único que nos hace como pues ver o concluir es que sigue esta interconexión entre los militares y la élite política. Además, yo creo que otro punto que es interesante analizar es que Mohamed Tantawi, el que ahorita está, ¿no? Liderando, pues no es un hombre nuevo e ideológicamente comprometido con la causa democrática, ¿no? Era el ministro de Defensa desde 1991 y de hecho era un hombre de confianza de Mubarak. Entonces, en el discurso, aunque parece que el ejército sí se compromete ¿no? totalmente con la transición pacífica hacia la democracia, ¿no? Con los decretos que ya mencionó Rainer y la formación de un comité de reforma constitucional para ver si se podía modificar y garantizar la imparcialidad ¿no? y el carácter democrático de las elecciones. Yo creo que tomando en cuenta la historia política y militar en Egipto, pues sí hay una posibilidad que se reconstruya el aparato autocrático, dispersando ¿no? dispersando superficialmente algunos de los poderes a una oposición que, pues cabe decir que está completamente fracturada, no es una oposición unificada. E incluso si los militares llegan a dar el paso hacia la transición democrática, pues ¿no? impulsando la participación política, llevando a cabo las reformas profundas constitucionales, yo creo que el paso hacia la democracia en Egipto está lleno de trabas y lleno de obstáculos. El gobierno, pues bueno, hay una fragilidad del gobierno indudable, y la economía, que si bien era débil desde antes, ahora está en muchísimos más problemas. Entonces yo creo que pues sí tenemos que esperar a que la situación se calme. Y bueno, la siguiente pregunta. Se ha estado hablando en los medios, en todas las noticias, sobre esta organización llamada la Hermandad Musulmana. ¿Ustedes cómo creen que va a actuar? ¿Ustedes creen que va a ser una fuerza importante en la transición o es un poco débil? ¿Ustedes creen que va a respetar principios de democracia, de respeto a los derechos humanos, de moderación, o se va a ir al radicalismo? ¿Ustedes qué creen? Pues bueno, la Hermandad Musulmana, ¿no? que es un grupo islámico que había sido prohibido en la escena política en Egipto, pero que de hecho siempre se ha manifestado mediante candidaturas independientes dentro de la oposición, pues ya anunció el martes que se va a consolidar en un partido político oficial, si es que se lleva a cabo, ¿no? la transición democrática y el ejército lleva a cabo las reformas constitucionales ya prometidas. Ahora, yo creo que también es importante recordar que la Hermandad ha mostrado una fuerza electoral muy importante en las elecciones parlamentarias del 2005. Mediante las candidaturas independientes ganaron 88 escaños en el Parlamento, que es casi 20% del total. Sin embargo, pues la actual Constitución prohíbe a los partidos políticos basados en una identidad religiosa, lo cual es un impedimento para la Hermandad Musulmana. Por ello, bueno, se espera, ¿no? que estas enmiendas constitucionales amplíen pues, la elegibilidad en la participación política. Entonces, yo creo que es muy pronto para hablar de la posible actuación de la Hermandad Musulmana si llega al poder, porque esto implicaría discutir diversos escenarios, entre los cuales ¿no? se incluye si va a haber democracia en Egipto o no. Sin embargo, yo creo que el discurso democrático que ahorita la Hermandad Musulmana está defendiendo está respaldado más bien por cuestiones estratégicas y no ideológicas ni por convicciones. Para poder participar en la vida política de Egipto, pues se tiene que consolidar en un partido político y por ende respetar pues, los pilares básicos de la democracia. Sin duda, la Hermandad pues se mantiene como uno de los movimientos principales islámicos en la región y bueno, en este sentido pues se perfila como un contendiente importante en la formación de un nuevo Egipto. Desde hace mucho, de hecho la Hermandad fue la principal oposición al régimen de Mubarak. Muchas gracias. ¿Para ti, René? Pues mencionaste una palabra clave, Andrea, que es la estrategia, que más que convicciones ideológicas, la Hermandad está siguiendo una estrategia muy aguda, muy interesante, que es la de la democracia, la de estar ahorita como en low profile, si se puede decir así, no con un discurso radical. No es la Hermandad Musulmana del 81 que auspició el asesinato de Anwar al-Sadat. Es una hermandad mucho más democrática que le está entrando a eso precisamente. Como dices, la elección de 2005, la elección parlamentaria, fue muy importante, ganaron el 20% del parlamento, obviamente con estos candidatos independientes porque la hermandad es ilegal en Egipto. Como partido político,
Y pues yo creo que claro que va a ser un factor importante en la transición. ¿Por qué? Porque, como también lo señaló Andrea, la hermandad ha sido la oposición número uno al régimen desde el año 52. Ha sido la gran oposición al nazarismo, y bueno, de grado de que auspiciaron, repito, el asesinato del líder Sadat en 81. Yo creo que la hermandad en esta estrategia tiene las de ganar a largo plazo si sigue siendo moderada. Ahora como tercera pregunta quería llevarnos un poco al ámbito internacional, y aquí la pregunta se abre un poco en dos. ¿Ustedes qué piensan sobre la relación con Israel? Bueno, sabemos que Egipto es de los pocos países que tiene un trato de paz con Israel, y bueno, ¿ustedes creen que la revolución va a cambiar eso? Y por último, se ha escuchado muchísimo en los medios una revolución egipcia que se pueda dar de corte iraní. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Bueno, yo quisiera empezar con lo de Irán. Yo realmente no creo que lo que está pasando en Egipto llegue al grado de la revolución iraní, que fue un parteaguas muy importante en las revoluciones mundiales, en el Medio Oriente también, por su corte islámico. Para empezar, en Egipto no hay un liderazgo como el que tuvo el Ayatollah Khomeini en 1979. Él logró aglutinar a muchas fuerzas políticas, no solo religiosas. Irán es de mayoría chiita, sí, pero muchos incluso sunitas, incluso gente no religiosa o secular, pues apoyó al Shah, al Ayatollah por en contra del Shah Reza Pahlavi, lo cual era ya una situación bastante precaria. Y yo creo que si quisiéramos aventurarnos a decir que lo que está pasando en Egipto puede llegar a ser una revolución como la iraní, yo pienso que esto se podría dar en el plano socioeconómico. ¿Por qué? Porque, como lo dijo Ted Skocpol en un artículo espléndido sobre la revolución iraní, se parece más la revolución iraní a lo que ella llama una revolución social, es decir, una revolución con cambios socioeconómicos muy importantes de tajo, un antes y un después socioeconómico muy diferente.